El juego em, es una conducta que se desarrolla desde que nosotros nacemos, ¿ya? Es algo que es innato en el ser humano, eh, es algo que se desarrolla a lo largo de la vida. También nosotros los adultos jugamos, ¿ya? También los adultos mayores juegan, y es algo que es propio del ser humano y también de los animales, ¿ya? Es algo se ve, ¿no es cierto?, que a todos necesitamos actividades recreativas y de placer. Sin embargo, el juego en sí tiene además componentes que son más allá de simplemente mirarlo como algo, ¿no es cierto?, que es algo recreativo, algo que pudiese ser netamente, como les dijera, eh, algo como básico, algo que sea una pérdida de tiempo, no sé si me entienden. Entonces, eso es importante de sacar como ese mito, ya ese mito que tiene el juego, porque el juego es la expresión máxima que nosotros tenemos para poder eh, representar nuestras vivencias, nuestro mundo interior, ¿ya? Es como nosotros nos representamos a través, en el medio, ¿ya? Y los niños son muy auténticos en esto, por lo tanto, ellos van representando su realidad a través del juego y van además tratando de entender esta realidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el juego es algo no solamente es algo placentero, sino que es una forma de expresión, ¿ya? Y además, para poder jugar necesitamos habilidades psicomotoras. Por lo tanto, el juego es una expresión de estas habilidades psicomotoras y, y también va expresando cómo nuestro cerebro va madurando y se ha ido formando. ¿Ya? Por lo tanto, nos sirve a nosotros como una forma de evaluar. ¿Ya? Ahora vamos, esta semana y la otra, ya vamos a empezar a ver cómo se evalúa a un niño, ¿no es cierto? Ustedes ya aprendieron cómo, ¿no es cierto?, cómo las cosas que deberían buscar en un niño, cómo se desarrollaba de manera sensoromotora, pero también tenemos que darle un lugar muy importante al juego, porque el juego va a ser una herramienta que nosotros vamos a utilizar para evaluar, y además va a ser una herramienta, ¿no es cierto?, porque con un niño vamos a jugar, lo vamos a entretener, y con eso vamos a poder ir determinando su actividad psicomotora, ¿ya? Y además, la vamos a usar como un medio terapéutico, porque en base también al juego nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar a través del juego y vamos a intervenir a través del juego. Yo les hablaba que en la cápsula, no sé si la pudieron ver, que el juego, al igual que todo, ¿no es cierto?, los conceptos de psicomotricidad, tienen que ver de cómo, porque la psicomotricidad es un concepto que nace de la unión del cuerpo y la mente, ¿ya? Y ahora actualmente hay un autor que se llama Couturier, que habla que no es solamente el cuerpo y la mente, sino que también es el cuerpo, la mente, el entorno, la cultura, son muchas cosas que influyen en nuestro movimiento, en nuestra corporalidad, ¿ya? Y nosotros tenemos que dejar que los niños se expresen para poder ir de manera gradual, ir interviniendo en estas estructuras que tienen. El psicólogo Jean Piaget, ya él, a través de muchos estudios que realizó a lo largo de los años, estamos hablando de que este autor es de los años 70, pero aún está vigente y se utiliza mucho en psicología y se utiliza mucho en kinesiología y en todas las ciencias relacionadas con el desarrollo sensoromotor, ya, del cuerpo, la mente, etcétera. Nos habla que hay 4 fases donde nuestro cerebro se desarrolla desde pequeño. La primera sería la sensoromotriz, que es la de 0 a 2 años, que ustedes la vieron muy fuertemente con el profesor Edgardo y también con la profesora Daniela, donde los niños aprenden, ya nosotros aprendemos, la parte cognitiva, intelectual, la aprendemos mediante los sentidos y la interacción con los objetos, ¿ya? Ahí es que nosotros exploramos, eh, aprendemos, ¿no es cierto?, a través de las luces, de los sonidos, de las texturas, de los cambios de peso, de las transiciones que tiene nuestro cuerpo, de nuestros desplazamientos, vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, cómo es este mundo, cómo es este medio ambiente, y vamos generando cierta simbología a nivel cerebral. Después existe la etapa 2,
ya de desarrollo cognitivo, que es la etapa preoperacional que va entre los 2 y los 7 años. Acá ya se desarrolla la función simbólica, ¿ya? Es decir, a estos símbolos nosotros le empezamos a colocar palabras, le empezamos a dar sentido. Por lo tanto, en esta etapa, en la etapa preoperacional, ¿ya? Es cuando se desarrolla el lenguaje oral. Y también aquí es donde los niños aprenden a leer, aprenden a escribir, ¿ya? Y todo eso tiene que ver porque empezamos a generar símbolos en nuestra mente. Después está la etapa 3 o estadio 3, que es de las operaciones concretas, que es de los niños de los 7 a los 12 años, donde se empiezan a ejecutar o se empiezan a entender estas operaciones simples como la reversibilidad, la matemática, podemos comprender, ¿no es cierto?, estos ángulos, esta geometría, estas cosas como relacionadas con eso, pero también operaciones como el pasado, el presente, el futuro, ya de forma más concreta. Y después, la cuarta etapa, que es la etapa de los 12 años a la adultez, es cuando nosotros podemos ya pensar sobre el pensar, poder reflexionar respecto a pensamientos abstractos. Por lo tanto, aquí también desarrollamos el pensamiento inductivo y deductivo, ya a través de ciertos factores. Por ejemplo, nosotros en las clases con ustedes utilizamos mucho el pensamiento inductivo y también el deductivo, ya el deductivo es más difícil porque ustedes tienen que deducir en base a ciertas cosas que nosotros les damos, por ejemplo, en un problema, nosotros les damos, ustedes deberían deducir, ¿no es cierto?, por ejemplo, un diagnóstico clínico, ¿ya? En cambio, el inductivo es cuando yo les voy aportando, los voy guiando, y ustedes van obteniendo la respuesta, pero es mucho más guiado, ¿ya? Entonces, en base a estos 4 etapas relacionadas con Piaget, se ha conceptualizado el juego en base a 3 etapas, ¿ya? Que incluyen las etapas de Piaget, que tienen que ver con el desarrollo cognitivo. Pero además, en estas etapas, la sensoromotriz, la simbólica y la de reglas, que es la que vamos a ver ahora, también se incluyen no solamente las etapas del desarrollo cognitivo, sino que también las etapas de desarrollo motor. Eso es importante. Entonces tenemos las etapas del juego sensoromotor, que va de 0 a 2 años, la etapa del juego simbólico, que va de 2 a 7 años, y la etapa de reglas, que va de 7 a 12 años. Entonces, ¿cuál es la importancia de que nosotros como kinesiólogos conozcamos el juego? La importancia está que nosotros vamos a determinar si este juego es apropiado para la edad del niño. Y además lo vamos a utilizar para ver su desarrollo cognitivo y para ver su desarrollo sensoromotor. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo, chicos? Si voy muy rápido me avisan. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Vamos bien? Ya, perfecto. Acá estamos. Hay un concepto que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con las praxis. Ya, las praxis es algo que a veces se deja de lado cuando uno enseña psicomotricidad en estudiantes, pero es algo que necesitamos entender también para el futuro, para poder enseñar, para poder enseñar a estos niños a realizar una actividad y también nos sirve a nosotros como para poder entender el movimiento. Las praxis o praxias es la capacidad que tenemos de organizar un movimiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar algo, primero es que nosotros, no sé, lo primero es la ideación. ¿Cuál es lo que yo tengo de manera anterior a una idea que yo tengo previa este concepto de lo que voy a realizar? Entonces voy a pensar, voy a crear de manera quizás inconsciente, esto es algo que pasa muy rápido, no es que yo lo haga de esta manera, uno de ustedes cuando hacen algo nuevo o se tienen que trasladar o hacer un movimiento, uno por lo general no lo piensa, lo hace de manera automática. Pero es importante detenerse en cómo se genera esta praxia o este movimiento, porque en el momento que ustedes enseñan, no podemos partir por la ejecución, por ejemplo, deberíamos partir por la ideación, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener una idea de lo que voy a hacer. Un pensamiento creativo, planear interacciones originales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo
genero un movimiento, o como kinesióloga enseño un movimiento, primero yo lo demuestro, lo explico, ¿ya? Y también, como ya evalué a mi paciente, también voy a saber qué es lo que él sabía hacer. Por lo tanto, yo también voy a ser capaz de ver qué parte de esta praxis tiene de ideación. Después, el planeamiento motor. Puede ser que yo, cuando hago una actividad o le voy a enseñar una actividad, voy a generar, voy a planear, ¿no es cierto? Voy a combinar etapas o una secuencia para poder realizar esta actividad motriz. Y finalmente voy a ejecutar esta secuencia motriz que ideé de manera automática o también consciente para poder desempeñarla en un medio funcional. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que lo puedan entender. Cuando ustedes se levantan de una silla y quieren tomar un objeto hacia la derecha, lo más probable es que ustedes se levanten y se pongan de pie y vayan hacia la derecha, ¿ya? Porque ustedes ya idearon, tienen en su mente esta idea del movimiento que quieren realizar porque lo han realizado muchas veces, saben, ¿no es cierto?, que el objeto está a la derecha, por lo tanto ustedes prepararon su cuerpo, su tono postural, su tono muscular, giraron la cabeza, se trasladaron su peso hacia la derecha para poder pararse e ir hacia la derecha. Y lo van a hacer de manera muy efectiva, con un poco gasto energético, y va a ser muy eficiente y van a poder traer el objeto sin ningún problema. Pero hay una patología que se llama apraxia, apraxia, que es que la persona hace lo contrario. Por ejemplo, en vez de ir a la derecha, se paran por la izquierda, rodean la silla y van a tomar el objeto. Lo traen y lo hacen, pero en vez de hacer el gesto motor eficiente, lo hacen con más, a la vuelta larga, ¿me entiendes? Entonces, es importante entrenar, ¿ya? Porque muchas veces los niños, y la praxia es algo alterado, ¿no es cierto?, en ciertas edades, pero si ustedes observan a un niño pequeño, puede ser que ese niño esté recién formando estas praxias motoras. Por lo tanto, puede ser que se demore un poco más, pero después de un tiempo él debería utilizar una praxia motora eficiente, ¿ya? Y para eso nosotros necesitamos darle experiencias previas, demostrar, ¿no es cierto?, ideación, planeamiento motor, y que sea capaz de ejecutar y diseñar, ¿no es cierto?, o tenga un desempeño funcional óptimo. Me voy a ir acá de nuevo porque la idea es que ustedes para esta clase hayan visto la cápsula, quizás no la pudieron ver porque las clases durante la mañana tuvieron clases, ya, pero voy a hacer como un breve resumen de lo que significa cada etapa del juego para que podamos desarrollar unos casos clínicos que les tengo para que ustedes puedan entender estas etapas del juego. La etapa sensoromotriz es la etapa donde el niño la pueden encontrar como etapa sensoromotriz o etapa funcional, ¿ya? También es lo mismo. Se basa en ejercicios, ¿ya? Y se basa en ejercicios relacionados con las conductas psicomotoras. Por ejemplo, están las conductas psicomotrices de base, ¿no es cierto? Están las conductas neuromotoras, están las conductas propioceptivas o perceptivo-motoras. Entonces, aquí, por lo general, aquí está más enfocado a las conductas neuromotrices y está más enfocada a las conductas motrices de base. Entonces, acá hay mucho desarrollo de la parte motriz. Comienza todo lo que tiene que ver con la coordinación ojo-mano, ¿no es cierto? Y que la primera coordinación ojo-mano es a los 2 meses, después ya empezamos a los 3 meses a juntar las manitos en la línea media, ¿no es cierto? Donde los niños son capaces de tocarse la boca, el pecho, los pies. Al cuarto mes ya se toca las rodillas y al quinto mes se toca los piececitos, ¿no es cierto? Bueno, todo esto va haciendo que este niño sea capaz de sentir y desarrollar todo su cuerpo, su esquema corporal. Ya, además, en este periodo empiezan los desplazamientos, como por ejemplo el giro de manera voluntaria a los 6 meses, el gateo a los 8, la marcha lateral a los 9, la marcha anterior ya comienza su primer inicio a los 12 años. Después de eso, ya de los 12 años, ya empezamos con el salto, el pie juntos, etc. Entonces, todo esto se va desarrollando a través del juego.
¿qué es lo que juega un niño en esta primera etapa? Tenemos principalmente juegos que tienen relación con su propio cuerpo, que es al principio, donde ellos, por ejemplo, son capaces de chuparse un dedito, de tocar, de tocar de tocarse los pies. Esos tienen que ver con juegos relacionados con su propio cuerpo, arrastrarse, caminar, ser capaces de gatear, rodar, ¿ya? Todo eso tiene que ver y eso le va permitiendo ejercitarse. Esas cosas los niños, como todo juego, lo hacen por placer, ¿ya? Entonces ellos pueden repiten una acción y la vuelven a repetir, por lo tanto, con eso ellos van ejercitándose motricmente, cognitivamente y socialmente. Después tenemos después de ya que, recuerden que todos estos juegos también se van como entremezclando, ¿ya? Pero primero comienzan estos juegos relacionados con su propio cuerpo. Después comienzan estos juegos relacionados con objetos. Ya empezamos a usar un cascabel que suena, puede ser que juegue con un palito, son capaces de lanzar cosas, agitan cosas para que suenen, ¿ya? Entonces empiezan a desarrollar todo este tipo de juegos. Y también desarrollan el juego con personas, y ahí están desarrollando la parte social. Por lo tanto, aquí ya empiezan los juegos de falda, donde uno puede colocar al niño en el regazo, o en nuestras piernas, que se llama juegos de falda, la palabra técnica, y ahí uno puede jugar con ellos a esconderse, a volver, puedes hacer juegos con las manitos, canciones, etc. Sonreírse, y ahí están desarrollando toda la parte de la interacción social. ¿Qué es lo que desarrollamos? El equilibrio estático, la interacción social, la autosuperación, porque tienen que repetir muchas veces las conductas. Por ejemplo, cuando un niño comienza a gatear, empieza, no sé, se cae muchas veces y hay que dejarlo, que lo haga solo, etc. Después de los 2 a los 7 años, comenzamos con el juego simbólico. El juego simbólico es el más típico, es el más interesante también, o sea, todos son interesantes, pero es como que más uno recuerda por lo bonito que es vivir en esta etapa en la infancia. Este juego se desarrolla entre los 2 a los 7 años. Es importante porque con este juego nosotros somos capaces de asimilar y comprender el mundo de los adultos. ¿Ya? Por eso siempre se basa en hacer roles, eh, donde, por ejemplo, se juega al doctor, a la profesora, ahí ya estamos hablando de roles. En la primera etapa los niños utilizan un objeto como, eh, como que está haciendo como un objeto que no es el objeto y lo utiliza para hacer algo, como por ejemplo revolver un pote con un palito, hacerse como el que come, hacerse como el que se acuesta. Entonces empieza a generar simulación de cosas y empieza a hacer como que un lápiz es un avión o le da comida a una muñeca. Así que esas son cosas que empiezan a trabajar en la parte del juego simbólico. Incluyen personajes de ficción, y aquí lo importante es que el niño, mientras más experiencias haya tenido, es decir, mayor experiencia sociales, experiencias de ejercicio, la etapa sensoromotriz, experiencias de salir, ir al jardín o interacciones, también va a tener un mayor repertorio, por lo tanto va a tener mayor posibilidad de imitar. Y luego tenemos el juego de reglas, que es un juego que está desde los 7 a los 12 años. Sin embargo, igual en el juego simbólico ya hay algunas reglas, porque si se ponen a jugar dos niños y uno es el doctor y el otro es el paciente, ya tenemos ahí algunas reglas que tenemos que cumplir. Así que eso se empieza a formar de antes, pero se ve más caracterizado entre los niños entre 7 a 12 años. Ahora, el juego de reglas tiene un componente socializador importante, ¿ya? Porque los niños aprenden a respetar turnos, aprenden a empatizar con otros niños, aprenden a respetan las reglas, porque cuando uno hace un juego de reglas, las reglas no se cambian. Ya si ustedes jugaron cuando eran chicos algo, las reglas son las que son, y no se cambian a menos que todos estemos de acuerdo. Y eso es muy importante porque empieza también a definirse los acuerdos grupales,
los turnos, también a las opiniones, ya hay que reflexionar, hay que razonar, hay que atender, de repente que se generen algunas peleas, algunos altercados. Entonces es sumamente importante este tipo de juegos. Favorecen el desarrollo del lenguaje, bueno, todos, porque igual el lenguaje se empieza a desarrollar desde los primeros balbuceos, en el simbólico se desarrollan también mucho más, porque los niños ya empiezan a ejecutar las palabras, y en el de reglas también, ¿no es cierto?, pero ya es un lenguaje más entendible, que tiene que ser utilizado de manera correcta, y también muchos de los juegos tienen que ver con cosas cognitivas. No piensen que los juegos de reglas son solamente los juegos de mesa, ¿ya? Los juegos de reglas son todos los juegos que tienen reglas. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Me gustaría escucharlos un poquito para seguir avanzando. Si tienen alguna pregunta, es importante que las analicemos. ¿Alguna reflexión? Me gustaría reflexionar un poquito, que ustedes piensen respecto al rol del adulto en el juego. Ya es importante porque muchas veces los papás o las mismas personas profesionales que trabajan con niños median mucho de los juegos de los niños. Es importante dejar que ellos jueguen libremente. Obviamente nosotros estamos ahí para algún peligro eminente, pero lo que más se recomienda a nivel científico es dejar que ellos mismos resuelvan sus problemas. ¿Ya? El adulto solamente medie en el caso que necesite. Igual lo otro que se recomienda es no organizarles el juego. ¿Ya? Ellos tienen que ser capaces de organizar su juego. Uno como adulto lo que puede hacer es entregar las herramientas, dejar las cosas a disposición y guiar, facilitar, pero no uno mediar el juego ni no hacerles el juego. ¿Ya? El juego tiene que ser de manera libre, tiene que ser una cosa espontánea de los niños, uno puede darles algunas ideas, algunas cosas, pero el adulto tiene que tener un rol más bien de observador y de facilitador de materiales, ¿ya? No es parte del juego del niño, propiamente tal, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy, muy metido acá, ustedes como kinesiólogos, porque los niños tienen que expresarse libremente, porque esa es la realidad, nosotros tenemos que evaluar su realidad. Esto no se logra en una sesión, ¿ya? Nosotros tenemos que observarlos, tenemos que verlos, eh, también tenemos que ganarnos la confianza de ellos, pero lo más importante es generar, ¿no es cierto?, configurar, por ejemplo, su escenario de juegos, dar materiales que estén disponibles, pero nosotros no hacer toda la estructura del juego. ¿Qué más? Orientar a las familias de que dejen, que no tomen, el juego no es una pérdida de tiempo, el juego es parte del desarrollo motor, el juego es, el aburrimiento tiene que ver con el juego, cuando nosotros nos aburrimos nos ponemos creativos, por lo tanto, ellos tienen que dejar de manera libre a estos niños para jugar. Muchas de estas cosas han estado interferidas por la televisión. Ya mucha televisión en los niños en la etapa antes de los 2 años, niños acostados en el sofá o en la cama mirando televisión. A pesar de que los niños quieren hacer cosas, igual la tele te ciega, por lo tanto es importante dejarlos libres. El juego simbólico, y ambos, todos, hay desorden, o sea, hay que dejar que los niños desordenen, hay que dejar que ellos se expresen, hay que dejarlos que anden a pie descalzo, hay que dejarlos de manera libre y espontánea, ¿ya? Y eso es importante, que no se tome el juego como una pérdida de tiempo. Incluso los adultos necesitamos momentos de recreación, necesitamos momentos de diversión, necesitamos momentos que nos den placer, ¿ya? Por lo tanto, el juego jamás va a ser una pérdida de tiempo. No sé si hay alguien que quisiera opinar algo antes de pasar a la segunda parte. Profe, una consulta. Nicolás.
Sí, con lo que dijo sobre la imaginación en este tiempo en que los papás generalmente, para que los bebés, entre comillas, los dejen tranquilos o los niños, les pasan el teléfono. ¿Cómo uno puede como sacarles el chip, por decirlo así, a esos niños A que los ya papás. tienen esa modalidad? O sea, Porque la cosa es que tratar de que ellos se diviertan con cosas que tengan a su alcance, no con que se pongan a jugar con el teléfono, solamente ver videos. claro. Em, lo que pasa es que al que hay que cambiarle el chip aquí es a los papás, definitivamente. Ya los papás, eh, y me incluyo, porque uno a veces, bueno, uno tiene más conocimiento respecto a esto, pero a veces uno no sabe qué hacer para poder trabajar, por ejemplo, ahora en pandemia, entonces lo primero que uno agarra es la televisión y es como el salvador, ¿ya? Pero no es lo correcto y la idea es dejarles o sea, de partida el celular no debería existir en los niños, ¿ya? Eso no debería. O nos dicen, no, pero es que si no le paso el celular o el tablet, mi hijo se va a atrasar. Les aseguro que no se va a atrasar, ¿ya? Porque un niño que se desarrolla sensoromotrizmente, que se desarrolla simbólicamente, va a ser un niño muy inteligente, y eso está comprobado científicamente, ¿ya? Aprender a ver perillas o cosas, sí, nos va a dar un conocimiento, pero es un conocimiento que se puede adquirir después también, ¿ya? Hay un estudio que habla cómo ha retrocedido el lenguaje con el uso de tablets y celulares en niños muy pequeños. La empatía, cómo ha disminuido la capacidad de ponerse en el lugar del otro, porque a través del juego de roles los niños expresan de repente tristeza, ¿ya? Expresan felicidad, expresan cosas que les pasan en su día a día, ¿ya? Y es importante eso, o sea, nosotros no estamos siempre felices, nosotros tenemos momentos de tristeza, todos los tenemos, ¿ya? Entonces es importante, como papás, a través del juego nosotros los educamos también, ¿ya? Lo que tú preguntas, Nicolás, es muy importante. La única forma, yo creo, que es que los papás puedan comprenderlo, porque cuando los papás pueden comprenderlo, te aseguro que el niño va a encontrar mucho más entretenido jugar y dejar el desorden en la casa que estar pegado a un celular. Pero eso va a depender mucho de los padres. Eh, bueno, y también del ejemplo, porque si yo estoy todo el día pegada al celular como mamá, también los niños observan, ¿ya? Y acá tenemos el tema de las neuronas de espejo. Recuerden que las neuronas de espejo son un descubrimiento que fue hace poco tiempo, que tiene que ver cómo nosotros nos motivamos al ver a otros, ¿ya? Son unas neuronas de espejo porque son como que replican, ¿no es cierto?, lo que otras personas hacen, y se comprobó que cada vez que una persona hace, en mí se activan las mismas neuronas de la persona que lo está haciendo. Por lo tanto, también los papás eh, deben darse el tiempo para jugar, deben darse el tiempo para estar con los niños. Si el niño quiere gatear, gateamos con ellos. Si el niño quiere estar en si el niño eh, no le gusta estar en el suelo, yo me coloco en el suelo. Si es simbólico, yo juego también y le sigo el juego a este juego simbólico. Si me quiere dar de comer de manera simulada, yo me dejo que me dé de comer, ya, seguirle su juego. La principal herramienta para que un niño se desarrolle de manera total y armónicamente es ver a los niños, ¿ya? Verlos, estar pendiente de sus necesidades. Eh, por lo menos el poco tiempo que uno puede estar con ellos, estar pendiente de ellos, ¿ya? Y eso es la regla fundamental para que se pueda desarrollar un niño de manera óptima e integral. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, algo más que pudiéramos eh, ver respecto a esto. Es increíble cómo el juego se ha ido perdiendo. Se ha visto limitado, por ejemplo, por las clases, por las jornadas extensas del colegio, donde tienen recreos muy poquito tiempo, y todos sabemos que los recreos es la parte más entretenida del colegio, ¿ya? Yo no estoy a favor y la neurociencia no está a favor tampoco de que tengamos estas horas de niños sentados 8 horas en salas de clase. Hay que dar tiempo para la recreación, es donde el cerebro fluye, donde el cerebro es capaz de organizarse y deberíamos dar más oportunidad, ¿ya?
Y no solamente los niños, sino también nosotros. Nosotros como adultos también necesitamos espacios de recreación. ¿Algo más? Nicolás, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, ahí quedó más clara. ¿Ya? Es importante formarse en todas estas áreas, chiquillos, porque ustedes van a ser padres en algún futuro y tienen muchos niños cerca. Y esto es como una evangelización, porque se ha perdido un poco el concepto del desarrollo motor infantil. Eh, eh, porque queremos niños extremadamente limpios, queremos niños extremadamente ordenados, queremos niños que sean adultos cuando son niños. Y eso no puede ser. Los niños son niños y tenemos que dejarlos ser niños. ¿Ya? Eso. Me gustaría que veamos unos casos prácticos, cortitos, que no son nada de complicados, como para que los podamos desarrollar en conjunto. Este primer caso práctico, que dice respecto al juego funcional o sensoromotor, como ustedes quieran decirlo, dice así: en la sala de los bebés, Juan de 10 meses, desde la hamaca, lanza un cascabel y golpea una pelota. Se mueve inquieto en la hamaca y arrastrándose consigue bajarse y gatear en dirección a la pelota, que se ha desplazado debajo de una silla. Consigue alcanzarla y la vuelve a tirar. Entonces, ¿qué opinarían ustedes de este juego? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué elementos observan ustedes relacionados con el desarrollo psicomotor, sensoromotor, que les parezca relevante nombrar? ¿Que puede gatear? Sí, muy bien. Puede gatear, ¿no es cierto? Por lo tanto, está generando una acción importante. ¿Qué más? Que le llama la atención los sonidos. Le llama la atención los sonidos. ¿Qué más? O sea, podemos decir que es un niño que está gateando, le llama la atención los sonidos. ¿Qué más, chicos? Lo que sea. Digan, no, acá no hay malo ni bueno. Es lo que ustedes observan solamente en este caso. Que ya tiene un desplazamiento necesario para poder bajarse de la hamaca y poder desplazarse en el suelo. ¿No es cierto? Es capaz de desplazarse en el suelo, tiene control, por lo tanto. Y aquí Se hay ve algo, también el desarrollo como de la pinza, donde puede agarrar la pelota ¿no es y cierto? lanzarla igual. Lanzarla, tiene fuerza, ¿no es cierto? Tiene una coordinación óculo-manual, es capaz de lanzar esta pelota. Y aquí aparece un concepto que no sé si lo vieron en la clase sincrónica, que es la reacción circular secundaria. ¿Ya? Esta reacción circular secundaria es cuando utiliza un objeto para poder generar algo que le causa placer. Es decir, capaz de ejecutar algo y volverlo a repetir, porque se fijan que al final dice y la vuelve a tirar, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que la reacción circular primaria era realizar una conducta casual por placer, pero que la realiza con su propio cuerpo. En cambio, acá la reacción circular secundaria tiene que ver con algo que hace con otra cosa. ¿Ya? Entonces, él tira este Profe, objeto y le dio placer, le gustó. Entonces, ahora lo vuelve a realizar. Entonces, seguramente va a estar toda la tarde haciendo eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿eso es como la conducta adaptativa o no? Es que sí, se podría, es que la conducta adaptativa es cuando tú te adaptas de acuerdo al entorno, ¿ya? Pero acá estamos hablando de juego, entonces esta reacción circular secundaria es algo que le causa placer, tirarlo. Entonces va a volver a hacerlo, ¿ya? Y se llama secundaria porque no es con su propio cuerpo, sino que es con un objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el niño quizás se la hubiese tirado a otra persona, esta
esta cascabel o lo que sea, pelota, también hubiese sido una reacción secundaria porque quizás le gustó, ¿no es cierto?, que la otra persona lo tirara y lo va a volver a tirar y lo va a volver a tirar y lo va a volver a tirar, porque eso es su juego. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más que opinar de esto? Ya, vamos a pasar a este segundo caso, que tiene que ver con el juego simbólico. Escucha. En el arenero de un patio, ¿sabes lo que es un arenero, no es cierto? Es cuando tenemos arena en un patio, que son algo que se utiliza mucho, cada vez menos acá con el clima, pero a los niños les gusta mucho jugar con arena. En el arenero de un patio de un centro de educación infantil hay varios niños jugando. Tienen entre 2 y 4 años. María, una niña mayor, encuentra un palo y le dice a Pedro, uno de los niños más pequeños, tú vas a ser médico, le dice. Y le pone un termómetro en la axila porque él está enfermo. ¿Ya? Entonces la niñita encontró este palito, ¿no es cierto?, en el arenero, va donde Pedro le dice que tú vas a ser médico y le va a poner un termómetro en la axila porque está enfermo. ¿Ya? Pedro acepta, pero le quita el palo, se quita el palo del como tipo de termómetro y empieza a hacer como si comiera, ya con el palito. Y después a simular que come su caballo de juguete. María se enfada e interrumpe el juego. ¿Qué está sucediendo cada uno de los niños respecto a este juego? Están imitando acciones, profe. Sí, Están imitando acciones lo que ya antes lo había visto de alguien más. claro. Entonces María está imitando, ¿no es cierto? Está pensando que el palito es un termómetro. Pero Pedro, ¿qué está pensando que es el palo? Está pensando que es algo para comer. Y después más encima lo utiliza como caballo, más encima. Entonces, ambos están imitando de acuerdo a su realidad lo que quieren con este palito, ¿ya? Pero María se enfada, interrumpe el juego. ¿Qué está pasando? Los roles de autoridad que Claro, ella estaba mandando al otro niño a hacer un juego que ella quería hacer, pero él no lo se puso a realizar otra actividad. claro. Entonces, muy bien, porque acá ya se están representando los roles. Entonces, claro, ella ya quizás ya tenía, ¿no es cierto?, está incorporado este tema de los roles y le molestó. Por lo tanto, se acabó el juego porque él no siguió las reglas. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, en el caso anterior y ahora, ustedes hicieron un diagnóstico. Se fijan que en el diagnóstico, en el caso anterior, hablábamos de 10 meses. Ustedes dijeron gatea, toma un objeto con la mano, es capaz de lanzar, tiene un desarrollo manual, se arrastra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? Ustedes están evaluando el desarrollo psicomotor. ¿Ya? Además, presenta una reacción circular secundaria y está realizando juego funcional con objetos. Por lo tanto, eso ya es un diagnóstico. Eso es lo que ustedes deberían escribir en una ficha clínica. Ahora, acá, en este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando que ambos niños utilizan el juego simbólico, lo utilizan cada uno de acuerdo a su realidad, no son capaces de jugar de manera colaborativa, ¿no es cierto?, porque no se pudieron entender en este momento. Y además, ya María ya puede quizás identificar roles y reglas, ya está transitando hacia un juego más avanzado. Y ahora vamos al caso de juego de reglas, que dice lo siguiente. En un centro educacional, la educadora ha propuesto a los niños de 4 años a jugar al escondite inglés. Algunos no conocen el juego y nada más empezar a contar se esconden y no siguen el juego. ¿Qué está sucediendo y cómo tiene que intervenir el adulto? Tiene que hacerle una demostración. Sí, ¿no es cierto?
Sí, pues aquí podría ser la demostración el adulto, idealmente no. Ideal que se explique este juego porque hay algunos, ¿no es cierto?, el escondite inglés. Nosotros conocemos la escondida, la típica, y la escondite inglés como más evolucionado. Yo personalmente no lo conocía, pero entiendo que es que se van poniendo detrás de otro y ese escondite inglés no se mueve ni la mano ni el pie y que tienen que quedar como estatuas. ¿Ya? En cambio, en el otro es cuando uno se pone a contar y todos corren y se esconden. ¿Ya? Entonces, acá había una confusión, por lo tanto, es importante cuando uno juega un juego de reglas, definir las reglas de manera anterior, sobre todo cuando los niños no han jugado. Ahí la mediación del adulto debería ser quizás sugerir, oigan, pero ¿saben todos jugar esto? Y quizás alguien va a decir, no, para mí es esto, para mí es lo otro, ya, bueno, entonces ya, la que sabe jugar, que lo explique. ¿Se fijan? Entonces la mediación sería eso. Idealmente que el alumno no sea que lo explique el niño. ¿Sí? Eso, se fijan que no es nada complicado, pero acá quizás nosotros podríamos ver que quizás no hay mucha empatía, porque quizás la persona que la educadora debió haber propuesto, quizás debió haber propuesto, podrían jugar a las escondidas. ¿Qué tipo de escondidas conocen? ¿Ya? Porque quizás no todos lo sabían jugar. Ahora vamos a ir a esto que no sé si se ve muy bien, pero me gustaría que, voy a dejar de compartir para poder ordenarlas. Acá hay un, después las voy a colocar. Vamos a hacer como esta para ver si ustedes pueden responder estas preguntas con el objetivo de poder... ¿las ven? ¿O no las veo muy bien? Tendría que agrandar Sí. un poquito la pantalla, profe. Se ve Ya. como un poco chica la letra todavía. Ya. Entonces acá dice, durante el estadio evolutivo sensoromotor predomina el juego funcional, el simbólico, de construcciones, o todas las respuestas anteriores son correctas. Durante el estadio evolutivo sensoromotor predomina A, B, C o D. Yo digo que la A. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, Ya, pero son varias preguntas, ya así que vamos a avanzar. Sí, efectivamente, la A, esa es la correcta. Ya, cuando aparece un nuevo tipo de juego en el desarrollo infantil, ¿desaparecen los juegos anteriores? ¿Solo se perfeccionan los juegos anteriores? ¿El juego anterior se perfecciona y suele ponerse a servicio del juego posterior? ¿Se ejercitan todos los músculos del cuerpo? A, B, C, D. en esa, profe. ¿Mm? Yo creo que es la C en esa. Sí, Muy igual creo bien, que es la C. sí, la C. Muy bien. ¿Qué dice? Ya, un juego de ejercicio se caracteriza por la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje, hacer deporte, ser el más típico y representativo de la etapa infantil, la repetición continua de una acción por el puro, por el puro placer. No alcanzo a ver la otra parte, ¿la ven ustedes o no? No se ve, profe. Aparece No, hasta inmediato nomás. sí, porque voy a tener que dejar de compartir porque ahí está. Ya, ahora sí. La repetición continua de acción por el puro placer de obtener resultado inmediato. ¿Cuál de las cuatro? La D, yo diría, profe, pero no La sé si... D, la D, sí, la D, la D. Eh, ya, ahora vamos a la otra. Ya, el juego
el juego estimula el desarrollo cognitivo del niño. ¿Por qué? Porque el niño ejercita todos los músculos de su cuerpo cuando juega, porque le permite comprender su entorno, desarrollar su pensamiento, favorece la expresión de sus sentimientos y emociones. Todas las anteriores son correctas. Todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿no es cierto? El papel del adulto en el juego es fundamental. En el juego es fundamental. El papel del adulto en el juego es fundamental, el de, también me reta, facilitador de situaciones de juego que fomenten el desarrollo infantil, enseñar al niño a través del juego el mayor número de aprendizajes posibles, dirigir las actividades del niño para favorecer su desarrollo, dejar que el niño juegue libremente. La D. ¿Qué dice el resto? Es la D, ¿ya? Nosotros necesitamos dejar que el niño juegue libremente, porque estamos hablando del papel del adulto, no estamos hablando del papel del terapeuta, ¿ya? Si habláramos del terapeuta, quizás nosotros tendríamos que facilitar las situaciones de juego que fomenten quizás lo que yo quiero que logre, ¿ya? Pero en este caso es del adulto. El educador infantil interviene en el juego de los niños en cuanto a crea un ambiente relajado de seguridad para el niño, configura el escenario de los juegos de los niños, favorece la expresión y la comunicación de los niños, todas las anteriores son correctas. Aquí ya está orientado al rol del kinesiólogo o de la persona que trabaja con los niños. La D, profe. La D, todas las anteriores, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que crear un ambiente relajado, que no tenga peligros, tenemos que configurar el escenario de los juegos sin imponerlos, favorecer la expresión y la comunicación de los niños, ¿ya? Porque aquí nosotros ya vamos a hacer un juego más intencionado para poder desarrollar ciertas conductas. La actitud del educador ante el juego no necesita ser estimulante de la actividad lúdica, directiva, creativa, ajustada al tipo de juego. No necesita ser estimulante de la actividad lúdica, directiva, creativa, ajustada al tipo de juego. ¿Qué no necesitamos que el educador se haga? Profe, disculpe, ¿en cuál pregunta vamos? ¿La 11 La o no? 11, la 11. ¿Qué no necesitamos que el educador haga? Que no sea Que no sea directiva. que no sea directivo, ¿no es cierto? Porque nosotros no necesitamos colocar los espacios, pero no necesitamos que dirigir, tenemos que dejar también que se expresen, ¿ya? Tenemos que dejar que se expresen ellos, a pesar de que nosotros facilitamos todo esto. Según Piaget, esto no lo hemos visto, pero no es nada difícil. Según Piaget, el juego de construcción surge en el estadio de las operaciones concretas, aparece durante el primer año de vida y acompaña el resto de los juegos que aparecen posteriormente. Es el recurso fundamental del juego simbólico. Todas las respuestas son verdaderas. El juego de construcción es de construir cosas con objetos y con cositas, ¿ya? Entonces, este juego, según Piaget, surge en el estadio de las operaciones concretas, es decir, entre los 4 y los 6 años. Aparece durante el primer año de vida y acompaña al resto de juegos que aparecen posteriormente. Es el recurso fundamental del juego simbólico. Todas las respuestas son verdaderas. ¿Qué creen ustedes? La D. ¿Ya? ¿Qué más? La D, profe. A Creo. ver. Bueno, es que esto no lo vimos, pero el juego de construcción aparece durante el primer año de vida, ya los niños empiezan a crear torres y cositas que van encajando, eso ya es construir, y el juego de construcción Piaget indica que se observa en todos los tipos de juegos, siempre la construcción de algo, de apilar cosas o construir cosas, está en todos los tipos de juegos, en el simbólico, en el de reglas y en el
en el funcional. El juego simbólico, pasamos a la otra. El juego simbólico ayuda al niño a desarrollar su lenguaje, el simbólico, favorecer su imaginación y creatividad, aprender y poner en práctica los roles sociales. D. D. Todas las respuestas son correctas. Podemos considerar argumentos del juego simbólico los siguientes: una especie de resumen o versión simplificado de la realidad social, las ideas que propone el educador, argumentos inventados por cada niño. Bueno, aquí está fácil esta, ¿eh? Porque, claro, es una especie de resumen o versión simplificada de la realidad social, porque los niños representan la realidad social. Los argumentos inventados por cada niño, ya los argumentos como el relato, esta historia, y el educador jamás va a proponer esto. Eso. Entonces, como conclusión, la idea es que ustedes utilicen el juego como parte de la evaluación y como parte de la intervención, ¿ya? El juego siempre nos va a acompañar en el trabajo con niños. El juego nos va a indicar cómo está ese potencial cognitivo, cómo está ese potencial sensorial, cómo está ese potencial social, ¿ya? Y que sepamos que también ahí tenemos que identificar qué nos indicaría, por ejemplo, que un niño pasado los 2 años de edad no esté jugando de manera simbólica. Ya significa que estamos ante un eminente atraso, ¿no es cierto? O que un niño más adelante ya no sea capaz de tener juegos de reglas. Ya estos juegos van generando una progresión, tenemos que pasar uno nos da una cierta, o sea, como les dijera, nos van sumando y vamos construyendo esta entidad, porque finalmente el desarrollo psicomotor, ¿cuál es el fin fundamental? No es caminar, ¿ya? El fin fundamental del desarrollo psicomotor es poder tener una conducta adaptativa y funcional en la vida, ¿ya? Poder adaptarnos a nuestro entorno, poder tener una adultez armónica. Entonces, no solamente es el desarrollo motor, ¿ya? Nosotros como kinesiólogos tenemos que utilizar estas herramientas. También nos va a servir a nosotros saber los juegos, los diferentes tipos de juegos, qué juegos elegir. Por ejemplo, si me llega un niño de 5 años, yo probablemente no le voy a estar dando cascabeles, ¿ya? Probablemente le voy a tener disfraces, les voy a tener algunas cosas donde podamos jugar de manera simbólica, o bien si es un niño más grande de 8 años, tampoco le voy a estar quizás haciendo jugar de manera simbólica, porque es un niño más grande, entonces quizás voy a tener que elegir algunas cosas más entretenidas que tengan que ver con reglas, o que podamos hablar, ¿no es cierto?, a otro nivel, donde ya sabemos que hay un rol social más importante, también que es un niño más concreto. Si es un niño, ¿no es cierto?, de 6 años, no me voy a poner a filosofar con él y a conversar de ese tipo de cosas, porque sabemos que están en operaciones concretas y no está en estas operaciones, en este cuarto estadio, ¿no es cierto?, donde los niños tienen que desarrollar este concepto de abstracto, ¿ya? Por eso es que la filosofía no se enseña en la básica, porque la filosofía es un concepto, pensar sobre pensar es algo más difícil. No sé si me gustaría también escuchar un poquito la importancia que ustedes le dan a esto de juego. El juego es una herramienta única, es una herramienta mágica, es una herramienta que cada vez está más se está metiendo más en la psicomotricidad. Así que hay formas, también hay pautas para evaluar el nivel de juego y da un perfil de juego, y es una herramienta muy potente para los kinesiólogos. ¿Los escucho? ¿Habían pensado en el juego de esta manera o